para que me quede una superficie bastante lisa es, digamos, el número de revoluciones por minuto es relativamente alto, la velocidad periférica es relativamente alta, y ese Fn, que es la velocidad de avance, que digamos, significa que está avanzando una determinada cantidad de milímetros por cada vuelta que está dando la pieza, esta es muy chiquitita. Entonces, imagínense que yo diera una Fn muy grande. ¿Qué va a hacer? Me voy a hacer una rosca, básicamente. Pero, ¿qué me interesa para la clase de hoy? Que a ustedes les quede claro. ¿Ven que se alcanza a apreciar unas marcas sobre la pieza? ¿Se ve eso? Ve que no es perfectamente especular. En este caso se nota más todavía, porque esto no tiene un brillo especular, sino que tiene marquitas, ¿ven? Y de hecho se ve, a la medida que la calidad de la superficie desmejora, en vez de tener un reflejo, yo tengo una superficie más bien opaca, color gris. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que de un proceso de mecanizado, este probablemente es el más popular, eh, me va a aparecer necesariamente, me van a aparecer una serie de marcas sobre la superficie que tienen que ver con el proceso de fabricación, y eso es lo que es un defecto microgeométrico, tiene un paso chiquito y una profundidad chica, depende también de cómo uno ponga a punto el proceso, pero digamos es un defecto microgeométrico. Entonces, eso es lo que se conoce como rugosidad superficial. Pero cuando avancemos en la materia vamos a ver distintos procesos, este es el más popular, el que le seguiría sería el fresado, donde es una herramienta un poquito más compleja, pero digamos, la idea es que uno tiene una herramienta que va cortando la superficie del material. ¿Se entiende eso, chicos? Alguien que diga que sí, por favor. Sí, se entiende perfectamente, profe. Bueno, eh, digo porque si no, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos acá, damos por sobreentendido y por ahí hay personas que nunca vieron un torno o una fresadora funcionando. Entonces, ven lo que decimos acá para empezar a definir el tema, ¿no? Entonces, tenés una pieza en bruto que vendría a ser es una pieza que tiene este aspecto, que viene de otro proceso que después lo vamos a ver, un proceso primario de obtención de la barra. Entonces, la mecanizo con un proceso por arranque de viruta, es lo que estoy haciendo acá, estoy arrancando virutitas, ¿ven? ¿Eh? Por eso se llaman procesos con arranque de viruta. Entonces, la superficie va a presentar imperfecciones y irregularidades. La más obvia que acabamos de ver es esta rugosidad superficial, que son marquitas que sí o sí genero con el proceso de mecanizado. Esas marcas van a tener distinto espaciado, o sea, distinto paso y distinta altura. Se llama rugosidad superficial. Eh, bueno, vamos a ver cuáles, tienen varias consecuencias, por eso es tan importante el tema de rugosidad superficial en tecnología mecánica, pero una muy obvia, supónganse que uno tiene un ajuste móvil, ¿qué va a pasar si yo tengo esas marcas que yo dejo son demasiado profundas? Se van a desprender cuando empiecen a trabajar las piezas, ¿no? Que supónganse ese eje en su alojamiento, el eje que estoy viendo acá, en un cojinete, se empiezan a desgastar y van, digamos, van generando partículas que terminan acelerando el desgaste de la pieza. Es una muy obvia, pero vamos a ver otra serie de consecuencias que tiene la rugosidad. Lo que llamamos textura, entonces, son esas desviaciones que, en el caso de la primaria, esta rugosidad superficial, son repetitivas, porque dependen del proceso de mecanizado, pero vamos a ver que también puede haber una componente aleatoria. Entonces, a ver, yo en vez de usar esta filmina, vamos a ir un poquito acá. ¿Cómo, digamos, qué aspecto va a tener una superficie real? Obviamente, chicos, esto está súper aumentado para que sea visible, ¿no es cierto? Pero cuando uno va y mira un poco más en detalle una superficie real, va a notar una cosa como esta, donde lo que yo tengo es como una imperfección con un paso más grande, y si voy y miro mucho más en detalle acá, ¿eh? Veo que tengo digamos, esta serie de crestas y valles de paso mucho más chiquito, perdón, si te digo bien, de paso mucho más chico, y también de profundidad mucho menor. Pero a este tipo de defecto tengo superpuesta un defecto de paso más grande que se llama ondulación. ¿Qué está pasando con este tema de la ondulación? Cuando yo realizo uno de estos procesos,
estos procesos tampoco son perfectos. Supónganse que esta barrita, en vez de ser así cortita, ¿no es cierto? Yo acá la voy a tener agarrada en la máquina. Supónganse que esta barra fuera muy larga, muy esbelta, ¿cierto? La voy a tener apoyada en una piecita que se llama contrapunta de la máquina, en un extremo, y en el otro extremo poner que por acá tengo lo que se llama plato de sujeción, ¿no? Esta herramienta, cuando yo voy ejecutando el proceso mecanizado, es un proceso bastante violento. Entonces, si esa profundidad de pasada es relativamente grande, voy a estar haciendo fuerzas considerables sobre la pieza. ¿Qué quiero decir con esto? La voy a deformar. Entonces, le estoy quitando material en una configuración deformada. Cuando yo quite la herramienta, como las deformaciones son elásticas, va a volver a una posición de equilibrio. Y me va a dejar un defecto, ¿no? Un defecto macrogeométrico. Los procesos de mecanizado, por una serie de motivos similares a esto que describo, les van a dejar un defecto de mayor paso, digamos, que la rugosidad, que se llama ondulación. Esa ondulación puede venir también de que esto vibra. Cuando yo voy mecanizando, si esa pieza es muy esbelta y no está bien puesto a punto el proceso de mecanizado, la pieza empieza a vibrar. También eso depende de la propia rigidez de la máquina. Si la máquina no tiene la rigidez suficiente para las fuerzas que yo estoy generando en el proceso, la pieza empieza a vibrar, y la pieza y la máquina, ¿no es cierto? Y esa vibración se transmite a la superficie de la pieza y me termina generando este tipo de efectos. Ahora vamos a ver, yo también puedo tener superpuesto un defecto de mayor paso, que es directamente si hace un error de forma, ¿no es cierto? O sea que la superficie directamente no está plana. Pero se entiende esto, lo importante que hay que entender es esto que, digamos, yo tengo dos tipos de defectos, uno microgeométrico, que es la rugosidad superficial, que tiene, digamos, las alturas de valles y crestas chiquititos y paso chico, y a eso le superpongo un defecto, digamos, con mayor amplitud entre cresta y valle, y de un paso mucho más grande. Esa sería digamos, la característica que tiene una superficie real. ¿De qué va a depender? Entonces ya un poquito nos adelantamos, ¿no es cierto? Si se generan vibraciones durante el mecanizado, estos chicos, lo que yo les digo, no es un divague teórico. Cuando uno está haciendo mal, primero que escucha, vos estás torneando, cuando vos entras a un taller o a una fábrica, escuchás un ruido como si fuera no un silbido, un ruido, una vibración, como cuando uno pasa un dedo sobre una superficie patinosa, un ruido fuerte, es que está vibrando, el proceso está generando vibraciones, y esas vibraciones uno después cuando mira la superficie de la pieza, las ve sobre la superficie. Eh, Uno se puede dar cuenta que hubo vibraciones en el proceso de mecanizado. Esas vibraciones van a depender de la rigidez de la máquina, pero también de la rigidez de la pieza y del sistema de soporte de la herramienta, ¿no? Bueno, ahí me estoy metiendo en un poquito de detalle del proceso mecanizado, pero digamos, en los procesos mecanizados con arranque de viruta se puede utilizar lo que se llama fluido de corte, que se emplea para refrigerar, pero también como lubrica, digamos, el hecho que esté o no esté puede influir en la calidad de la superficie de la pieza. De eso lo vamos a ver después con más detalle. Bueno, si yo no pongo bien a punto, imagínense que esto es un proceso, como se podrán imaginar, es una cosa un poquito violenta, ¿no? Porque digamos, el acero tiene una dureza importante y yo estoy yendo con una herramienta cortante y lo estoy cortando, entonces, digamos, si yo no lo pongo bien a punto, si no elijo correctamente estas variables, o sea, supónganse que yo doy una oportunidad de pasada muy grande y avanzo demasiado rápido, bueno, voy a hacer un desastre sobre la superficie de la pieza. Eso cualquiera que haya, digamos, tenido un poquito de experiencia en un torno, los que somos de colegio industrial lo sabemos bien porque cuando uno empieza a aprender, básicamente hace desastres, no te queda esto es lo que uno sueña que le tendría que quedar, al principio te queda un desastre hasta que aprendes digamos, a poner a punto el proceso y afilar correctamente la herramienta, ¿no? Porque no siempre se usan estos insertos, sino que se usan herramientas que se afilan a mano, después lo vamos a ver. El trabajo es en pequeña escala, ¿no es cierto?
También depende la calidad superficial de la calidad del material, de la pieza, de la herramienta también, y del tipo de proceso mecanizado. Pero esto lo vamos a ver más en detalle después. Bueno, ¿por qué es importante el tema de rugosidad superficial? Ya lo hablábamos, el tema del desgaste. Ustedes son muy jovencitos, pero por ahí alguno lo habrá escuchado hablar con el tema, por ejemplo, de las motos, o si alguno tuvo un cuatriciclo, se sigue hablando este tema del ablande del motor. O sea, cuando vos lo empezás a usar, te dicen, bueno, no lo uses en condiciones muy severas o no lo tengas demasiado tiempo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque, digamos, te están queriendo decir, cuidado que las piezas se están hermanando, ¿no? Digamos, se produce cierto desgaste inicial que es superior al desgaste después, digamos, que se produce en régimen permanente, digamos, en la vida del motor, y eso tiene que ver con la rugosidad superficial. Hay especialistas en tribología en mecanizado que vos le llegás a decir eso y te tiran con la herramienta más pesada que tengan a mano, porque dicen que eso hoy en día, con la calidad de los mecanizados, y eso, digamos, se ha eliminado prácticamente, pero sigue siendo increíblemente un tema polémico. Entonces, si vos vas digamos, con un mecánico tradicional y le decís que estuviste maltratando un motor nuevo, o sea, usándolo a fondo, te quieren echar del taller. O sea, sigue siendo un tema polémico. Em, Este tema de la mejora resistencia a la fatiga, seguramente lo vieron en elementos de máquina. ¿Se acuerdan que cuando uno calcula la fatiga de un eje, me aparece un coeficiente que tiene que ver con la calidad de la superficie? Digamos, en componentes sometidos a cargas severas de fatiga, es realmente muy, no es un detalle menor, o sea, es un factor muy importante. De hecho, yo voy a tener cualquier pequeño defectito, una inclusión que no tengo en la superficie, una marca de mecanizado muy profunda, y la vida de la fatiga va a ser muy inferior a la que yo espero. Entonces es súper importante. Por ahí cuando uno está haciendo elementos de máquina, no está pensando en esto, sino lo ven más en abstracto, digamos, como un parámetro que está en una lista. Bueno, está relacionado con esto que estamos viendo acá. Vamos a ver después que cuando yo necesito muy buena resistencia a la fatiga, por ejemplo, no voy a poder terminar un eje simplemente con un torneado como este, sino que voy a tener que recurrir a otros procesos que permiten obtener una superficie de mucha mejor calidad. Si no, no voy a llegar, digamos, a lo que me está pidiendo el diseñador como vida a la fatiga. Bueno, el tipo de proceso mecanizado, imagínense que yo tengo muchas maneras de configurar esto, después lo vamos a ver, hay distintos tipos de proceso mecanizado, entonces el patrón de rugosidad que me generan es diferente, ¿no es cierto? Perdón, disculpen, me cambié de transparencia. Mejora de la apariencia, bueno, es por ahí un detalle no tan importante, pero en la medida que yo voy pasándome a procesos de mayor calidad, paso de piezas que tienen una apariencia rugosa, un poco, digamos, nada agradable, en el caso de mecanizar aceros, o cuando los termino por procesos de lapidado, de pulido muy fino, tiene una superficie especular que es de mucho mejor aspecto, ¿no es cierto? Pero más importante que eso, por ejemplo, es esto, que la velocidad de corrosión es mucho menor. Estas dos cosas, ¿no? La corrosión mucho menor, la resistencia a la fatiga mucho mayor. Hay otra, miren, me estaba olvidando. Imagínense ustedes que quieren armar un ajuste con interferencia, ¿no es cierto? Que las piezas me queden apretadas, porque no van a tener movimiento relativo después de que las pongo en servicio, entonces tienen que transmitir un par, tienen que quedar apretadas. Si yo tengo eh, crestas y valles muy profundos, lo que va a pasar cuando hago interaccionar las piezas, que hago fuerza, ¿no es cierto?, para que queden apretadas, es que se van a barrer las crestas. Entonces lo que pasa efectivamente ahí es que me va a reducir la cantidad de interferencia que yo especifiqué. ¿tá? Entonces eso me va a influir en el ajuste. Estaría faltando acá como un beneficio de la mejora de la terminación superficial. Si yo tengo digamos, para yo obtener la funcionalidad que quiero de las piezas, por ejemplo, en ese ajuste con aprieto,
para que me conserve el aprieto de diseño, tengo que tener una rugosidad relativamente baja. O sea, la calidad del proceso mecanizado tiene que ser compatible con la calidad de la tolerancia que yo estoy especificando. ¿Se entiende? ¿Qué me estaría faltando acá? Quería decir el tema de los ajustes y alguna otra cosita que después se me va a ocurrir. Bueno, esto es un poquito definiciones, chicos. El apunte que tienen disponible de metrología está muy completo en la parte de rugosidad superficial. Esto que estamos haciendo acá es una pequeña introducción, porque no los quiero aburrir con demasiada terminología, efectito que tiene longitud de onda muy chiquitita. Eso se llama textura primaria o rugosidad primaria. Ven que acá le estamos diciendo, esto, digamos, no sé si está igual en el apunte, definir las irregularidades así, ¿no? Irregularidades de tercer orden son las que dejan las herramientas de corte. Las de cuarto orden vamos a ver después qué son, pero es cuando yo puedo, digamos, tener pequeños desprendimientos de material, eso lo vamos a ver después cuando veamos más en detalle los procesos mecanizados. Por ahí lo que me tiene que quedar de acá ahora es que, digamos, irregularidades de tercer orden serían las que dejan las herramientas de mecanizado, que no es otra cosa que lo que estamos viendo acá, que tiene un origen muy obvio. Y después tendríamos superpuesto a eso una textura secundaria, que es lo que se llama ondulación, que tiene una longitud de onda mucho más grande y tiene un carácter periódico. Entonces esos son errores macrogeométricos. Imagínense que la rugosidad la estoy midiendo en micrones, y probablemente el error macrogeométrico en el orden de los milímetros. Entonces tienen una escala diferente. Profe, Señor. ¿están relacionados estos dos? Por ejemplo, si hay rugosidad superficial, ¿hay también ondulación y hay también error de forma o son independientes todos? Bueno, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, vos podés generar un error de forma. Fíjate, a ver, porque claro, te metiste justo en un tema que, que tener cuidado para no marearlos. Suponete que la pieza está vibrando cuando torneas, va a terminar influyendo en la rugosidad superficial. Te va a generar las dos cosas. Te va a generar una ondulación, pero también te va a arruinar la rugosidad superficial, ¿entendés? Le va a meter otro ruido. ¿Se entiende lo que digo? No del todo, ¿no? La vibración depende de la textura primaria y secundaria, o sea, la vibración genera rugosidad y No, ondulación. mirá una cosita. No, ¿qué va a pasar acá? Esta rugosidad primaria que te está dejando la herramienta, cuando vibra la vas a seguir teniendo, pero probablemente no es exactamente igual, ¿entendés? Está de alguna manera relacionada con la ondulación. ¿Entendés lo que te digo? No tiene cierta relación. O sea, yo te diría, si una pieza está con vibrado, vas a tener una rugosidad superficial peor. Vamos a contestarlo así, ¿estamos? Claro. No es tan fácil, no es que vos podés separar exactamente una cosa de la otra, ¿estamos? Pero Cuando la vibra, va a tener superficial una generalmente está una dado. superficie peor. De hecho, fíjate una cosita, pero es buena, pero nos adelantamos un poquito, pero no importa, me parece que están entendiendo bien. ¿Cómo haces vos este proceso mecanizado? Cuando vos querés tener una superficie así de buena calidad, no das una profundidad de pasada grande, porque acá te va a pasar que las fuerzas implicadas van a ser grandes, va a tener un poquito más de tendencia a vibrar, entonces la calidad o sea, va a quedar con más ondulación y con una rugosidad superficial peor. Entonces, empezás a dar, por ejemplo, una pasada de desbaste que se llama, con una profundidad grande, y después tenés que dar una o dos pasadas con esta A sub P bien chiquitita, cuestión de que se generan
que no se generen vibraciones, ¿está? Eso lo haces con una herramienta que, digamos, tiene un radio de punta más chiquitito, dando un avance mucho más chiquitito. Vos fíjate que cuando haces eso, estás queriendo bajar las dos cosas en realidad. La rugosidad superficial está directamente ligada a la velocidad de avance y al radio de punta de la herramienta, porque es una cuestión geométrica. Vos lo podés dibujar eso. Si yo estoy haciendo una hélice, entonces dibujo la rugosidad superficial, si quiero, ¿entendés? Porque es la trayectoria de la herramienta, de la punta de la herramienta sobre la pieza. Pero si vos la haces vibrar, la profundidad de esa rugosidad va a cambiar en realidad, ¿entendés? No las podés... si te está vibrando apreciablemente la pieza, te va a arruinar la rugosidad superficial. No sé si conté o Sí, mareé. sí, está bien. Y lo del error de forma también tiene que ver cómo El disponemos. error de forma, mirá, es un poquito más... el error de forma, este de acá, yo me estaba acordando, cualquiera que haya trabajado en metalurgia, ahí en la facultad, puliendo alguna piecita, vos cuando, no sé si vieron alguna práctica de ese tema, pero cuando vos tenés que ir a mirar una microestructura en el microscopio, tenés que hacer un pulido, que lo terminás haciendo con digamos, con una pasta en un paño, ¿no es cierto? Es un pulido muy, muy fino. Eh, digamos, cuando los chicos en el taller empiezan a generarte la superficie plana, ¿no es cierto? Lo hacen con un procedimiento que se llama rectificado. En vez de ser una herramienta de corte así, es un disco abrasivo que tiene particulitas duras, ¿no es cierto? Y va desgastando la superficie de la pieza. Pero ¿qué pasa cuando hace eso? Como son procesos relativamente violentos, estos procesos mecanizados, la pieza levanta temperatura, ¿no es cierto? Entonces voy a usar esta cara porque está plana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace cuando se calienta la pieza? Ellos la tienen apoyada en un plato magnético, ¿no es cierto? Entonces cuando se calienta, se tiende a pansear, o sea, hace como una pancita así, ¿cierto? Pensarlo esto, pará, no se va a entender. Yo la tengo acá en el plato magnético y estoy mecanizando acá arriba, ¿no? Me hace una formita así, de hecho, pero no, olvídate de la rugosidad superficial, ¿no? Se calienta y tiende a hacer una pancita, porque está caliente. Ahora el tipo viene y le pasa la herramienta, entonces es como que le come la panza esta. Cuando se enfría, va a otra posición de equilibrio, se termina dejando un hueco en el medio, ¿entendés? No sé si se entiende, vos se Sí, sí, se calienta, entiende se perfecto. tira para arriba, le sacás el material, y ahora cuando se enfría, la pancita esa que vos en realidad la mecanizaste, se mete para adentro. Entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando vas a pulir la pieza? Como en el pulido saca muy poco material, cuando vos empezás a pulir, decís, pero ¿qué hace? Me está puliendo todos los bordes y me deja sin pulir el medio. ¿Y eso por qué es? Porque cuando el tipo te la rectificó, como la pieza se calentó, te generó esa ondulación, ¿entendés? Y te quedó con un tremendo error macro, o sea, en realidad tiene más arriba todos los bordes y, y la parte central más abajo. Eso se percibe claramente, porque estás un rato largo puliendo hasta que le alcanzás a sacar las marcas del rectificado del medio de la piecita, ¿entendés? Eso es un típico error de forma, pues sería un paso mucho más grande, ¿está? La ondulación ella tiene un paso un poquito más chiquito, un poco más chico. Por eso estamos diferenciando entre ondulación y esto que directamente es un error de forma. O sea, el error de forma es como está acá, ¿ves? Es un error que tiene prácticamente el mismo orden de magnitud que la dimensión de la pieza, ¿está? Sí, buenísimo, profe. ¿Eso lo controlás quizá, no sé, estando en un ambiente frío, dándole No, al no, no, fuego a no, la no. mesa? Vos fíjate, ¿qué es lo que es muy buena fíjate lo que está pasando ahí. El técnico se apura un poquitito en realidad. Vos sabiendo que digamos, esa superficie tiene que quedar perfectamente plana. Y de hecho, después yo lo hablaba con los chicos, ¿viste? Che, dale despacito que lo tengo que pulir. ¿Me entendés? Porque eso es porque le diste demasiada profundidad de pasada, o bien con esa rectificadora, que se llama rectificadora de banda, vos es muy fácil dar una pasada y otra y otra y otra, porque es como que el disco ese que está siendo mecanizado, vos lo pasás y lo pasás y lo pasás. Entonces, ¿qué pasa? Vas levantando temperatura la pieza, ¿está? Tan sencillo como eso. Eh,
En el caso del torneado no es tan obvio lo que pasa térmicamente, porque el tipo de, vos fíjate, cuando se dilate, esto se va a querer dilatar básicamente en dirección radial, va a ser uniforme y se va a dilatar en sentido longitudinal y eso lo absorbe, digamos, la máquina por ahí. Pero cuando haces fresado por un rectificado en una superficie plana, que estás apoyando una pieza de este tipo sobre una superficie plana, se puede levantar, ¿entendés? La pieza, y esa, o sea, se deforma de manera no uniforme, y ahí sí haces un desastre. Eso lo controlás o enfriás con un fluido de corte, en el caso del fresado, ¿entendés? Le vas tirando fluido para, acá también en el torneado, a veces, ¿eh? María Emilia se enoja porque ahora se está tratando de hacer sin fluido de corte esto, pero yo como soy una persona mayor todavía uso fluido de corte. No, en algunos casos donde vos querés mantener fría la pieza, se le tira un fluido acá. El fluido tiene varias funciones, eh, de lubricación, de mejora la superficie de la rugosidad, pero una también es enfriar, para precisamente no introducir defectos de forma. El tema de la temperatura es todo un tema, porque imagínate que vos, una cosa que se está haciendo ahora, que es la última moda, es hacer lo que se llama in-process metrology, que vos utilizás, por ejemplo, la misma máquina de herramienta con una, ¿se acuerdan de las máquinas de medir por coordenadas? El, en vez de una herramienta, se pone el cabezal de medición y se mide sobre la máquina. Ahora, si vos estás teniendo problemas de que la pieza está deformada térmicamente, vas a tener unos errores de medición tremendos. Bueno, eso se estudia mucho hoy en día y se trata de minimizar. Una de las maneras es usar fluido de corte, la otra es estudiar bien cómo pone a punto el proceso de corte, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, ¿no? Si vos das demasiada profundidad de pasada y demasiada velocidad, esto va a levantar temperatura y va a ser imposible que no tener problemas térmicos, ¿estamos? No ya tanto en el torneado, con el fresado, que vamos a ver después, van a ver que se entendió. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener, digamos, es que los perfiles reales van a tener este tipo de forma, ¿no es cierto? Uno va a tener, entonces ya lo dijimos, va a tener una rugosidad superpuesta a una ondulación. O sea, si yo los separo, voy a tener una rugosidad y una ondulación, ¿estamos? ¿Qué es lo que hacen los aparatos que se usan para medir rugosidad, los rugosímetros? Eso, yo no sé si ustedes, yo me reía de mí mismo pensando una manera de explicarlo, ¿no? ¿Un Porque, tocadisco por ahí? sí, ¿Una señor, aguja? correcto. ¿Todos saben lo que es un tocadisco en un disco de pasta? Porque yo tengo una bandeja de muy buena calidad en mi living, como se imaginarán, tengo 57 años. Entonces, cuando yo tenía su edad, todavía, recién empezaba a aparecer la Podemos, tecnología. podemos compartir algún que otro disco, si tenés. Mirá, sí, tengo una colección que me quedó de mi viejo, interesante. Bueno, después Eh, negociamos. Por un 10 te intercambio un par. Vamos a ver si tengo algo que te interese, porque tengo mucha música clásica. Eh, bueno, ¿qué tenía yo ahí? ¿Cómo leía yo un disco de pasta? Uno tiene una serie de surcos, ¿no es cierto? Y tiene un cabezal con una aguja muy, digamos, con un radio de punta muy chiquitito que se mete adentro del surco. Bueno, básicamente el rugosímetro lo que hace es eso, va recorriendo el perfil y va relevando la rugosidad. ¿Qué es lo importante acá? Que para los electrónicos es casi trivial. Ellos pueden filtrar, ¿no es cierto? Filtrar la lectura del instrumento de forma tal de separar digamos, la ondulación que tiene una longitud de onda mucho mayor de la rugosidad que tiene una longitud de onda menor. Entonces, eso es lo que se hace, digamos. Se trabaja de esta manera, ¿no es cierto? Se toma una longitud de medición, pero uno se lo especifica en la parte de medición. Dentro de esa longitud de medición, ven que uno tiene una serie de tramitos L1, L2, L3, esto es lo que se llama cutoff. Ese intervalo chiquitito se toma de manera tal
que yo pueda censar correctamente, o sea, no me pierda detalle de la rugosidad, pero pueda filtrar la ondulación. Entonces, si yo tengo un perfil como este, lo que voy a hacer es filtrar la ondulación y me voy a terminar, que es lo que uno suele ver en los grafiquitos, digamos, cuando le explican el tema, uno lo ve como rectificado, ¿no es cierto?, sobre línea media y crestas y valles, ¿no es cierto? Bueno, ese cutoff va a depender uno de antemano más o menos conoce por el proceso mecanizado qué dimensión tiene, y como mínimo en el intervalo, digamos, en la longitud, en la longitud de muestra va a tener 5 cutoff. Esto es una cuestión estándar. Pero el bendito cutoff no es otra cosa que eso, es digamos, una instrucción que uno le da al rugosímetro para poder filtrar la ondulación de la rugosidad y, digamos, medir esto, que es lo que me interesa. En el apunte, chicos, está muy completo el apunte de rugosidad y van a ver que hay un montón de parámetros para caracterizar la rugosidad. Yo, para que esto no se vuelva eterno y muy aburrido, me quedé con el más popular. Este es el que, digamos, es lo más corriente, muchísimas especificaciones técnicas de equipos. Ustedes se van a encontrar con que lo que le especifican es un RA requerido, es este parámetro de rugosidad superficial, que no es otra cosa que la media aritmética cuando uno mide una serie de ordenadas, y sub 1, y sub 2, ordenada, y sub n, no es otra cosa que la media geométrica de los valores absolutos de estos y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. ¿De acuerdo con esta expresión? En el intervalo de medición, esta definición, fíjense que es teórica porque estoy haciendo una integral, voy a integrar entre 0 y la longitud de medición, y módulo de i por diferencial de x. En realidad lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Pues el aparato va a tomar n muestras, entonces la definición de RA me quería así: 1 sobre n, la sumatoria de i igual 1 a n de los módulos de i. Entonces fíjense lo que yo les decía, para distinto, uno esto lo tiene más o menos, supónganse que es un torneado, uno sabe que va a estar, qué sé yo, en RA igual 2 micrones, fíjense qué chiquitito que es, ¿no? Estoy hablando de micrones, ¿no? Obviamente, porque si no es un desastre. Entonces, sabiendo que es un torneado, yo voy a decir, bueno, el cutoff que le tengo que dar al instrumento es 2,5 milímetros, y la longitud de medición 12,5. Este es el parámetro más corriente. Van a encontrar el que le interese en el apunte, que hay varios parámetros más que se utilizan cuando RA digamos, no me está sirviendo, pero pónganse, cuando ustedes se quieran poner, quieren empezar a hacer cerveza artesanal, y compren los tachos de acero inoxidable pulidos, la especificación que van a tener que dar es un valor de RA. Para el inoxidable, el pulido sanitario, RA tanto. Es el parámetro más popular. Y una cosa que yo les quería comentar de acá, les hablé de cerveza para que se despierten, ¿vieron, no? Bueno, fíjense, de distintos componentes, uno conoce los valores aproximados de rugosidad superficial en micrones. Entonces, ¿por qué les puse esto? Porque fíjense que la idea que les quiero dejar, sobre todo a los industriales, ¿no? Fíjense en un bloque patrón, que es una superficie lapidada, o sea, perfectamente pulida, con un trabajo muy, muy intenso, tiene un valor muy, muy chiquitito. Pero si ustedes recuerdan, las tolerancias de fabricación que tienen los bloques patrón, que están digamos, en el orden por ahí del medio micrón o menos, fíjense que tiene que estar relacionado. Esto no es la regla de la metrología, pero más o menos. O sea, yo tengo que tener una rugosidad superficial que sea muchísimo menor que la tolerancia de fabricación, ¿está? A ver, otro ejemplo que nos va a servir después para la práctica. Fíjense en el caso de a ver, bueno, la pista de ¿saben lo que es un rodamiento de bolas? Si yo digo que es un rodamiento de bolas, ¿me están entendiendo?
Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Los chicos de Sí. industrial? Sí, obvio. Oh, Sí. Yo obvio. soy de industrial. Usted es industrial, y me entiende bien. Porque en Elementos de Máquinas les explican esto, ¿está? ¿Sí? ¿Digo bien? Ah, fíjense que las pistas de los rodamientos, si ustedes recuerdan, están fabricadas con muy buena calidad. Vamos a ver los ejercicios. Las tolerancias de fabricación andan del orden de los 10 micrones. Bueno, la rugosidad superficial, compatible con eso, es muy bajita. Porque si yo tengo, pónganle de tolerancia 10 micrones, la rugosidad superficial tiene que ser mucho menor. ¿A qué voy? ¿Por qué me interesa que vean esto? Porque acá tiene una lista muy importante de procesos de mecanizado, que después vamos a ir viendo, casi todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para poder llegar a una tolerancia chiquita y tener una rugosidad superficial muy chiquitita como esta, yo no puedo emplear cualquier proceso de mecanizado. Si yo hago un torneado como ese que veíamos hoy, en la filmina, a ver si encuentro el torneado por acá. Acá torneado, fíjense el valor, ¿ven? Fíjate que si vos no lo haces con cuidado, suponete que estás con un valor de FN de avance muy grande, para las revoluciones que tenés en el torno, en vez de estar en un valor de 0,4 va a estar más bien cerca de 6, ¿no? Entonces, esto, fíjense que es disparatadamente alto comparado con lo que yo necesito para la pista de rodamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no me voy a poder quedar con un torneado, sino que voy a tener que después decir, bueno, no, pero acá, ¿se acuerdan que yo les hablaba de este rectificado? Que es un proceso que se hace como una especie de pulido con otro tipo de, ¿ven? En un esmerilado sería por acá, o sea que voy a tener que usar el torneo y después rectificar, que se llama, para bajar un poco más. Pero todavía no me alcanza probablemente, entonces voy a tener que hacer lo que se llama acá un superacabado, que este es un pulido muy fino que me deja una superficie especular. ¿Por qué me interesa esto? Porque fíjense que yo estoy haciendo las cosas de manera incremental, agregando procesos y agregando tiempos, proceso y tiempo. Entonces, en la medida que yo me voy a valores de calidad superficial mayores, porque lo necesito, los costos de fabricación empiezan a aumentar de manera muy, muy importante. En el apunte tienen un grafiquito, semi-cuantitativo, vamos a decir, donde esto se ve claramente, y no es lineal la manera en que aumentan los costos, sino que eh, aumentan de manera muy, muy importante. Por eso, lo que yo les decía, el tema de cómo especificar el tema de la calidad. Nosotros habíamos visto, yo se los había explicado para la calidad de la tolerancia. O sea, si yo tengo calidad 8, tengo calidad 6, digamos, la calidad de 8 lo voy a hacer con un torneado, y la calidad 6 la voy a tener que hacer con un rectificado. Ya estoy agregando un proceso. Si tengo una calidad más grande y encima necesito una rugosidad superficial mucho menor, voy a agregar otro proceso de pulido. Entonces los costos aumentan de manera importante. Lo que yo quiero que les quede acá la idea de que, digamos, la calidad que estoy especificando para la tolerancia y la rugosidad superficial están relacionadas, ¿no es cierto? Y la rugosidad superficial depende del proceso con el que yo termino la pieza. Bueno, María Emilia. Hola, acá estoy. Ah, ya me estaba asustando. No, lo que pasa es que cuando me hablaste estaba aceptando a todos los chicos y no podía activar el micrófono. Ah, no. Bueno, viendo lo que pasó en la Cámara de Diputados, pero iba a ser un chiste muy... Perdón. Hacelo, hacelo, hacelo. No, porque alguno me está grabando. Hay algún malvado me está grabando. Bueno, Emily, te dejo a cargo. Bueno, María Emilia les va a explicar algunos problemitas de aplicación de ajustes y tolerancia. Toma el control. ok. Bueno, ¿todos están viendo la pantalla y me escuchan bien?
Sí. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Sí, perfecto. Vamos a ver un par de ejemplos de primero, cómo interpretar los ajustes, toda la información que nos está dando un ajuste, y luego vamos a ver un caso en el que hay que seleccionar un ajuste normalizado a partir de un ajuste de diseño. Entonces, como objetivo de la práctica, tenemos la resolución de problemas usando las tablas de tolerancia normalizadas. En la presentación que dio Alejandro recién, hay una tabla resumida de los ajustes. Yo le subí en el campus la versión completa, son unas cuantas páginas, pero esa sería la versión completa con todos los ajustes que se usan. Después está la versión resumida, que, bueno, para hacer los ejercicios pueden usar esa tabla para no tener que hacer una búsqueda exhaustiva. Igual vamos a ver un ejemplo usando la tabla completa para que entiendan cómo se forma y de dónde sale. Entonces, vamos a plantear un ajuste 80H11C11. Primero, lo que se pide es representar esquemáticamente el ajuste, que eso lo tienen que acostumbrarse a hacerlo porque es una manera muy útil de poder visualizar el ajuste y si lo hacen bien no van a, o sea, van a tener mucho menos posibilidad de equivocarse cuando hagan los cálculos. Y luego se piden determinar todos estos aspectos, tipo ajuste, juegos y aprietos máximos, medio, tolerancias. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Uy, acá. Está bien. Primero pide representar esquemáticamente. Para poder representar esquemáticamente el ajuste, primero tenemos que buscar en la tabla que la tolerancia, o sea, la posición y la amplitud del intervalo de tolerancia, ¿cuáles son? Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio con la tabla resumida y tenemos entonces 80H11 para el agujero. Sabemos que es un agujero porque la letra es mayúscula. Entonces, vamos a la tabla para el agujero y nos fijamos qué dice. Acá H11 y el diámetro es 80. Entonces, no están viendo nada entonces. En esta primera columna van a tener los diámetros y como es 80 tendríamos que entrar por esta fila. Dice más de 65, 80. Cuando dice 80 significa 80 inclusive. Entonces deberíamos movernos por esta fila. En las columnas vamos a la que dice H11, que es la tolerancia indicada. Entonces, de acá se obtiene el límite inferior, que es 0, y el límite superior, que es más 190. Es 0 el límite inferior porque estamos hablando de una posición H. Entonces, representando el agujero solo, tenemos la línea de 0 hasta 190. Este cuadradito representaría la tolerancia y la posición de este agujero. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje. Nos damos cuenta que es un eje porque la letra es minúscula. Entonces hacemos el mismo caminito. Vamos en la primera columna a las medidas. Como es la misma medida, entraríamos por la misma fila y por la columna a la C11. Entonces, acá lo que dice es menos 150 menos 340. Es decir, que cuando representemos esquemáticamente el eje, va a estar de la línea de 0, menos 150, hasta menos 340. El cuadradito azul representaría la zona en la cual estarían cayendo los valores del eje. Es decir, que los posibles valores que va a tener el eje van a ser 80 menos 150 micrones hasta 80 menos 340 micrones. Esquemáticamente el ajuste completo quedaría así. ¿Alguna duda de esto? Bien. Pasemos ahora a ¿alguna pregunta? Bueno, pasemos entonces a determinar el tipo de ajuste. Para determinar el tipo de ajuste, es decir, si es un ajuste con juego, con aprieto o el intermedio, lo que tenemos que primero verificar es si el eje va a ser siempre más chico o más grande que el agujero. Entonces, en este caso estaríamos viendo
que el agujero siempre va a ser más grande que el eje. Entonces, ¿en qué caso estaríamos? Móvil. Ajuste móvil. Exacto, vamos a estar en un ajuste móvil. ¿Por qué? Porque el eje va a entrar deslizando y o sea, no va a tener interferencia con el agujero. Entonces, como ustedes dijeron, es un ajuste con juego, un ajuste móvil. Por lo tanto, por tratarse de un ajuste con juego, vamos a tener que calcular juegos máximos y mínimos. El juego máximo se define como el diámetro máximo del agujero menos el eje mínimo. Es donde la diferencia va a ser mayor y donde más holgado va a entrar. Entonces, esquemáticamente representaría esta línea roja. Este es el caso donde el agujero va a ser más grande y el eje el más chico. Entonces, tendríamos todo este juego disponible. Si hacemos esta cuenta, hacemos entonces el agujero más grande menos el eje más chico y nos estaría dando un juego máximo de 530 micrones. Ahora pasemos a calcular el juego mínimo. El juego mínimo es el caso opuesto, es decir, cuando más apretadito va a entrar. Entonces, en este caso deberíamos tomar los otros límites. Hacer el agujero más chico menos el eje más grande. Y el juego mínimo se estaría representado por esta línea verde, que si hacemos las cuentas, da 150 micrones. Tienen que tener cuidado siempre, si usan bien los signos, directamente los resultados le van a dar con el signo que corresponde. ¿Por qué les digo esto? Ahora vamos a ver un ejemplo con un apriete. Los aprietes dan valores negativos. Pero entonces, si ustedes siempre hacen la medida del agujero menos la medida del eje y usan todos los signos como corresponden, ya la solución les va a dar con el signo para interpretar. Bueno, ahora la tolerancia del eje y el agujero. ¿A qué nos referimos? La tolerancia del eje y el agujero se refiere a la amplitud del intervalo, es decir, sería como la altura de estos cubitos, porque por ejemplo, en este caso van a ser iguales porque la calidad es la misma, y como es el mismo diámetro, entonces las tolerancias van a dar iguales, que en este caso da 190 micrones. Pero básicamente la interpretación es que cuando se pide la tolerancia está pidiendo la amplitud del intervalo. Luego tenemos la tolerancia del ajuste, que se define como la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Entonces, al sumar ambas tolerancias, bueno, en este caso tenemos el doble de cada una, porque, insisto, estamos hablando de la misma calidad. Y en este caso da 380 micrones. ¿Alguna duda del ejercicio? Bueno, entonces vamos con el último paso, que es calcular el juego medio. Directamente es el promedio del juego máximo y el juego mínimo. Ahora sí vamos a el ejercicio 2, donde tenemos otro ajuste. En este caso, el diámetro nominal no es 80, es 380, y tenemos para el agujero U8 y H7 para el eje. Se piden los mismos incisos. Entonces, si ustedes van a la tabla resumida, este ajuste no va a estar. ¿Qué es lo que ocurre? La tabla, como les dije, tiene los ajustes más corrientes, los de más uso. Este ajuste no es de uso corriente, entonces no lo van a encontrar en la tabla. Si ustedes abren la tabla, van a tener un montón de páginas donde están todos los ajustes, pero se trabaja de la misma manera. Si ustedes van a la calidad U, perdón, sí, a la U8 y venimos en la primera columna al diámetro 380, vamos a tener los límites inferior y superior. En este caso, menos 435 y menos 524. Entonces, representándolo esquemáticamente, tendríamos que esta es la amplitud de la tolerancia y la posición está muy por debajo de la línea de cero. Si hacemos lo mismo para el eje, entramos con el H7
y entramos con los 380 milímetros, nos da, como es H7, el límite, o sea, como es H para el eje, el límite superior va a estar en el 0, y luego hacia abajo, menos 57, el límite inferior. Pasándolo en limpio, tendríamos este ajuste. Entonces, visualmente se ve, por ejemplo, que la tolerancia, perdón, sería la amplitud chica que para el agujero. Esto está hecho a escala. Y eso está bien, porque nosotros tenemos un eje calidad 7 y un agujero calidad 8, es decir, el eje está siendo más preciso o admite una amplitud más pequeña de valores que el agujero. Entonces, veamos qué tipo de ajuste tenemos. Este es el eje y este es el agujero. El eje, ¿cómo es respecto al agujero? Siempre el eje es más grande o más chico que el agujero. Más grande. El eje siempre es más grande que el agujero. Entonces, ¿de qué clase de ajuste estamos hablando? Prensado. Exacto, uno prensado, uno con interferencia. ¿Ven? El agujero siempre es más chico que el eje, es decir, que el eje siempre va a entrar, por decirlo de alguna forma, a presión en el agujero. Entonces, como bien dijeron, tenemos un ajuste con interferencia. Por tratarse de un ajuste con interferencia, tenemos que calcular los ajustes máximos y mínimos. En este caso, la definición es la misma, tenemos que hacer el agujero máximo menos el eje mínimo, y esto nos va a estar dando el ajuste mínimo, que corresponde con esta línea. Bueno, acá hay un error. Esto que está acá representado es el ajuste máximo, no el ajuste mínimo. El ajuste mínimo en realidad sería desde acá hasta acá. Y como les dije, si usan los signos, van a ver que los ajustes le van a dar negativo, porque bueno, el ajuste suele expresarse con valor negativo para indicar que es un ajuste y no un juego. Luego, para el ajuste máximo, tenemos que hacer la cuenta contraria. El apriete va a ser máximo cuando el agujero sea el más chico y el eje sea el más grande. Entonces, si colocamos los límites, vamos a tener que menos 524 es el agujero máximo. Como les dije, estas dos líneas están intercambiadas, están mal. Luego, para hacer las tolerancias del agujero y del eje, lo mismo, tenemos que calcular la amplitud de cada uno de estos cubitos. En este caso, como estábamos viendo de hacer el esquema, el agujero tiene mayor amplitud que el eje. Luego la tolerancia del ajuste es lo mismo, tenemos la tolerancia del agujero y la tolerancia del eje da 146 micrones. Finalmente, calculando el apriete medio, tenemos que hacer el apriete máximo menos el apriete mínimo, más el apriete mínimo, y ahí obtenemos menos 451 micrones. ¿Alguna duda al respecto? Yo no entendí por qué el eje... Ay, perdón. Ahora sí tenía la computadora y el celular. No entendí por qué el eje era más chico que el agujero. Si da 87 el agujero y el eje 57. O algo así. No, está bien. Esta parte decís, que da así 89 el agujero y 57 el eje. Sí, eso era de la tolerancia, ¿no? Claro. Ah, está bien. O sea, ¿Y cómo te das cuenta esto cuál es más chico? lo que te está diciendo es la La amplitud del calidad. intervalo. Claro. Lo que vos necesitas saber para decir si el agujero siempre va a ser más chico que el eje o no es la combinación de la posición y de la amplitud. Porque, por ejemplo, podríamos tener este mismo cúbito, pero puesto acá arriba. Entonces, la amplitud de la tolerancia es la misma, pero por la posición en la que está el agujero, siempre va a ser más grande que el eje. Ah, bien, por la posición te das cuenta. Claro, por la posición y por la amplitud, porque también si tenemos, por ejemplo, una amplitud muy grande, pero está muy abajo, también va a seguir siendo el agujero más chico
que el eje. Por eso es muy útil hacer la representación gráfica, porque acá fácilmente te das cuenta que todo el intervalo del eje va a estar por encima del agujero. Entonces, Emily, acá, sí, disculpa, un segundito nomás. Por ahí, para que les resulte más fácil, ¿se acuerdan cómo están dibujadas los ajustes en el apunte y en las transparencias que hablamos? Está dibujado, esquematizado el eje y esquematizado el agujero. Entonces, porque por ahí Emilia por claridad lo hizo así con las barritas. ¿Entendés lo que te digo, Emily? No tienen dibujado el eje y el agujero. Entonces por ahí se claro. marean. Lo que pasa es que Emily lo hace por practicidad, porque ya está canchera. ¿Entienden lo que les digo? ¿Se acuerdan cómo está hecho en la teoría? Está dibujado el ejército y dibujado el agujero, y ahí superpuesto las banditas de tolerancia. ¿eh? Claro, sí, en la teoría lo había visto, pero acá es como que no me doy cuenta. O sea, yo lo compararía con el diámetro de Y uno y lo el que pasa es que diámetro ahí del Emily otro. la traicionó la confianza, porque está canchero el dibujo, pero porque ustedes están recién empezando. Eh, Perdón, Emily, no es una No, no, crítica. está perfecto. Es decir, que, a ver, el agujero de los 80 milímetros nominales va a medir 80 milímetros menos 524, es decir, que el agujero vendría por acá, la medida mínima, y el agujero máximo vendría por acá. Ahí está, disculpa, mira, Emily. Fíjate, Sofi era, ¿no? Que, Sí. fíjate dónde está la línea de cero, ¿ves? Esta es la línea de cero, es el diámetro nominal. Entonces, cuando Emilia dibuja así para abajo, ¿ves? El eje es diámetro máximo acá, diámetro mínimo acá. Y el agujero se vino mucho más para abajo, porque la línea de cero está acá arriba, ¿entendés? Por eso digo, por ejemplo, cuando les tomamos en papel, el dibujito que hacen siempre es más del estilo del otro, ¿no es cierto? Te dibujas el ejército y te dibujas el agujero, con la línea de cero en el diámetro nominal y ahí, ¿entendés? Para ubicarte, digamos. Perdón, Emily. No, no está perfecto. Entonces, Igual estamos todos entrenando con este tema en la virtualidad, chicos, porque imagínate que si uno está en el pizarrón, ya estaríamos los dos garabateando ahí en el pizarrón. Ya, bueno, eso. A mí me gustaba, claro, pero por ahí le falta para entender un poco más bueno, perdón, no hablo más, me callo. Dale, Emily. entonces, ¿quedó alguna duda respecto a esto? Si no, lo volvemos a hacer. Si no, si me dan un segundito, lo que puedo hacer es pasar a PowerPoint y les hago, o sea, como si fuera el pizarrón, les hago las líneas acá del eje y del agujero. Si prefieren, si me dan un segundito, paso a PowerPoint y se los dibujo encima, para que quede más claro. ¿El SolidWorks no tenés? Hoy me tengo que portar bien. ¿Cómo? Nada, de nada. Nada. No me digo. Ok. Bueno, entonces, ¿quedó claro o pasamos, si no, y les hago el dibujo encima? No, digamos, para que ellos practiquen, eso es lo que yo quería decir. Ustedes hasta que se acostumbren, dibújense el ejecito y el agujero, ¿tá? Con la zona de tolerancia, para ubicarse mejor. Bueno, perfecto. Entonces, pasamos al ejercicio. Acá tienen desarrollado un ejercicio indeterminado, pero no lo vamos a desarrollar. Ya con el de juego de la interferencia podrían interpretarlo así, no se hace tan tedioso la práctica. Cualquier duda nos pueden consultar. Pasamos directamente a un ejercicio de aplicación. Entonces, tenemos un conjunto árbol-cojinete. El árbol se considera un eje y el cojinete se considera el agujero, que sería equivalente a tener una pieza que se soporta y que hace girar el eje, ¿sí? Entonces, a no complicarlo, directamente pueden asumir que el árbol es el eje y el cojinete es el agujero. De 110 milímetros de diámetro nominal, fueron ensayados bajo ciertas condiciones de funcionamiento
y en base a los estudios realizados se consideraron razonables vuelos máximos y mínimos de 93 y 36 micrones. Esto cumple con las condiciones que se necesitan de nivel de ruido, temperatura máxima admisible. Entonces, en base a estos datos, nos piden seleccionar un ajuste normalizado empleando un sistema de eje único para la fabricación de ambas series. Entonces, primero vayamos a analizar lo que dice el ejercicio. Vamos a diferenciar un poco cuáles son los datos que nos están dando de manera explícita y cuáles nos están dando de manera un poco más implícita que tendríamos que interpretar del ejercicio. Nos decían que el diámetro nominal es de 110 milímetros, nos estaban diciendo que los juegos mínimos y máximos admisibles son de 36 y 93 micrones y que tenemos que elegir un ajuste CEU. Que nos digan que tenemos que elegir un ajuste CEU, nos están diciendo que tenemos que elegir un eje H. Entonces, conociendo el eje H y los juegos máximos y mínimos, nos faltaría determinar la posición y las tolerancias las amplitudes de las tolerancias. Pasando un poco limpio, hagamos un esquema representativo del caso ideal, de qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos un eje H, es decir, que va a tener esta posición. Todavía no conocemos la amplitud del intervalo, solamente que va a estar posicionado acá. Después nos están diciendo que es un ajuste con juego, entonces el agujero va a tener que estar por encima siempre del eje. Y a su vez nos están diciendo que los juegos máximos y mínimos son estos. Entonces de esto sabemos que la diferencia entre el agujero mínimo y el eje máximo va a ser de 36 micrones y que la diferencia entre el eje mínimo y el agujero máximo va a ser de 93 micrones. Entonces, el ajuste hasta ahora lo tenemos formado así: 110 de diámetro nominal. Del agujero todavía no tenemos ni la posición ni la amplitud de tolerancia definida, y del eje solamente tendríamos definida la posición H. Entonces, acá, repito y hago énfasis, estamos haciendo un esquema del caso ideal, porque no siempre un ajuste que venga de un diseño va a estar normalizado. En caso de que el ajuste de diseño no esté normalizado, se va a tener que buscar algún ajuste normalizado que siga cumpliendo con las condiciones. Por eso digo, bueno, primero arranquemos viendo el caso ideal. Entonces, lo primero que podríamos hacer es definir las amplitudes de las tolerancias, es decir, las amplitudes de los cubitos. Entonces, la tolerancia del ajuste va a ser el juego máximo menos el juego mínimo, es decir, que nosotros tenemos 57 micrones para dividir entre el agujero y el eje, porque esta es la tolerancia máxima admisible. Como primer medida, podríamos decidir dividir esta tolerancia, es decir, estos 57 micrones que tenemos para repartir entre uno y otro, a la mitad. Entonces decimos, bueno, vamos a partir de una tolerancia de 28,5 micrones. Entonces, bueno, esto es lo mismo que les estaba diciendo, el límite superior del eje y el límite inferior del agujero. Nosotros tenemos para repartir entonces, como primer medida, 28,5 micrones para el agujero y otro tanto para el eje. Entonces, nosotros cuando hablamos de las calidades, las amplitudes están dadas en base al diámetro. Entonces, si tenemos un diámetro de 110, entramos con la medida nominal y entramos por esta fila. Es decir que para estos diámetros tenemos para cada grado de tolerancia cuánto es la amplitud de este cúbito. Entonces, nosotros dijimos que en principio íbamos a repartir igual el eje y el agujero. Entonces, si vemos todas las amplitudes para este caso, para este diámetro, tenemos acá 22 y 35. Es decir, que si nosotros
elegimos alguna de estas dos tolerancias, estaríamos cumpliendo con la tolerancia del ajuste. No es 28,5, obviamente, porque sería un caso muy, muy particular, pero los más cercanos que tenemos son 22 y 35. 15 ya sería muy chico y 54 muy grande. Entonces, podríamos, por ejemplo, optar de decir, bueno, le damos una calidad 6 al agujero y al eje. Eso nos estaría dando 44. Pero es como que estamos desperdiciando tolerancia. ¿Qué hacemos si le damos 35 al agujero y 35 al eje? En este caso nos estamos pasando. Estamos dando una tolerancia más amplia de la que tenemos disponible. Entonces, podemos optar por darle una tolerancia, una amplitud 35 a uno de los dos componentes y 22 a otro, y si lo sumamos da 57. Es decir, del caso inicial le estaríamos dando un poquito más de tolerancia a uno de los componentes y un poquito de menor tolerancia al otro. Ahora, Alejandro les explicó la clase pasada cómo debería repartirse esa tolerancia en caso de que no puedan ser iguales. ¿Ustedes qué harían? ¿Le darían una mayor amplitud al eje o al agujero? En base a si es más fácil de fabricar y más fácil de controlar la dimensión. Al agujero. ¿Qué le darías? ¿Mayor tolerancia o menor tolerancia? Mayor, pero no entiendo muy bien por qué. Me quedó grabado de la anterior clase. Bueno, por lo menos quedó el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Un agujero es más difícil de mecanizar y más difícil de controlar. Por ahí de mecanizar no tanto, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo general, cuando uno requiere un agujero muy preciso, no basta con un solo proceso de mecanizado, sino que hay que pasar a una segunda etapa de corrección y de llevada a medida que consiste en escariar ese agujero. Entonces, además es más difícil de controlar por cómo deben posicionarse los instrumentos y por el tipo de instrumentos que se necesita. Entonces, por lo general, cuando se tiene que repartir la tolerancia entre un eje y un agujero, se le da mayor tolerancia al agujero. Es decir, que el agujero puede tener mayor variación en la medida. Justamente por eso, porque es más difícil de mecanizar y más difícil de controlar. En cambio, medidas de exterior son más fáciles de producir y más fácil de controlar. Entonces, podemos aceptar que sean más precisos. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? Estaríamos de el ajuste que teníamos previamente, ahora ya decidimos las calidades que vamos a estar dándole al eje y al agujero. Tenemos 7 para el agujero y 6 para el eje. Poniendo estos datos en el esquema que veníamos haciendo, lo único que nos queda es darle la posición a este cubo. Entonces, yendo a la tabla de eje único, deberíamos buscar en una calidad, o sea, en este diámetro, una calidad 7 que tenga como límite inferior 36. Entonces, Profe, para que Alejandro tiene abierto el micrófono y se le escucha todo doble cuando hablas vos. bueno. Si le puedes avisar a Alejandro de que cierre un... ahí está, ya lo hizo, listo, gracias. Ok. ¿Qué estabas Bien. escuchando? Estoy Claro, calladito. me escuchaba yo por No, tus pero parlantes. claro, te escucha vos por los parlantes, claro, exactamente, eso mismo, Me escuchaban duplicada. exactamente. Perdón. No pasa nada. Entonces, deberíamos buscar una posición para una calidad 7 que nos dé un límite inferior de 36, de manera tal de poder cumplir con el requisito de juego mínimo 36. Entonces, si vamos a la tabla resumida, nos encontramos que tenemos una calidad 7 para diámetro 110 que tiene 36 de límite inferior y 71 de límite superior. Entonces, pasando en limpio, nos queda este ajuste, 110 F7 H6, donde tenemos
un ajuste normalizado que respeta exactamente las condiciones de diseño. ¿Se entendió el proceso de selección de un ajuste en base a las condiciones de diseño? Más o menos cómo podría hacerse el caminito para elegirlo. Sí, muy claro, gracias. Sí, sí, se reentendió. Ahora, Sí, sí. por ejemplo, Muy bien. ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, vamos a ir un poquito más allá? Nosotros tendríamos que elegir un ajuste que tenga límite inferior 36. ¿Qué pasa si vamos a la tabla y no existe para esta calidad uno que tenga límite inferior 36? Deberíamos buscar uno que esté más arriba o que esté más abajo. No nos queda otra opción. ¿Ustedes qué creen que sería conveniente? ¿Irnos más arriba o irnos más abajo? Más abajo. Y depende ¿Qué si querés pasa que si- ajuste más o que se separe un poco más. A ver, ¿cuál es la condición de diseño? Que el juego mínimo sea 36. Es decir, que un juego mínimo de 35 no sirve y un juego mínimo de 37 sí, porque el 37 es mayor al mínimo. Entonces, nosotros tenemos que hacer cumplir que los juegos estén entre estos dos valores. Si nosotros nos vamos hacia abajo en la posición, este valor en vez de ser 36 va a ser 35, 34. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando un juego mínimo menor que el mínimo admisible. En cambio, si nos vamos hacia arriba, tendríamos valores de 37, 38. La tolerancia se está achicando, pero las condiciones de diseño se siguen cumpliendo, porque a mí lo que me están diciendo es que el juego mínimo no puede ser menor que 36. Entonces, va de nuevo la pregunta, si 36 no está en la tabla, ¿qué hacen? ¿Nos vamos para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, perfecto. Lo mismo pasa con las amplitudes de las tolerancias. Acá nosotros teníamos que la tolerancia del ajuste era 57, dio clavado, 22 más 35. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la tolerancia del ajuste hubiera sido 50? Y tenemos 25 micrones para repartir entre agujero y eje. ¿Qué dos tolerancias adoptarían? Si tomamos las que están 22 y 35, estamos teniendo una tolerancia mayor que la admisible, que ahora es 50. Entonces, ¿qué opción propondrían ustedes? La de arriba, 19-30. No, eso no lo podemos usar porque es para otro diámetro. Puede ser las dos de 22, profe. Y te quedas con Exacto. En la este menor. caso, no nos queda otra que elegir para el eje y para el agujero calidad 6. Si estamos perdiendo tolerancia, es decir, estamos perdiendo unos micrones, pero si necesariamente tenemos que cumplir con los requisitos de diseño, bueno, tendremos que ceder esos 6 micrones y adoptar 6 para los dos casos. Por eso, esto va a lo que les decía antes, de que no siempre un ajuste de diseño va a estar normalizado. Pero en ese caso uno debería interpretar cómo moverse para poder elegir un ajuste. Por lo general va a terminar siendo más preciso que el de diseño, pero que igual mantenga los requisitos de diseño. Bueno, ahí termina la explicación. Si quedó alguna duda, volvemos y lo revisamos. Si no, ahora Alejandro les va a explicar un poco lo que tienen que hacer en la guía de este tema.